RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Regresamos a tu programa, Andrés Velázquez Contigo, aquí desde los estudios de Radio Caracas Radio. Me acompaña el diputado Américo de Gracia, le habla Luis Trincado. Américo, estabas enumerando una serie de razones que justifican y que explican claramente el por qué debemos movilizarnos en una agenda de lucha. Sí. Queríamos justamente compartir esto con nuestros oyentes. Esto no es santa palabra, todo lo contrario, y por eso nos dedicamos también a leer las críticas y las observaciones que nos hace la gente, las sugerencias que nos está haciendo la gente por la vía de las redes. Porque eso es correcto, y pasar también a la acción implica también ponerse de acuerdo. En este momento no hay dirección y hay que construir la dirección. Eso es lo cierto, eso es lo verdadero, eso es lo real. No podemos desconocer esa realidad. Entonces, salir del círculo de la inercia es ponernos a hacer y hacer cosas, y además acompañar a aquellos y ser solidarios con aquellos que están haciendo cosas. Así es. Estoy hablando a la gente de la salud, estoy hablando para aquellos que no escucharon la primera parte, la gente de las universidades, estoy hablando de los trabajadores, no estoy hablando de gente en abstracto, estoy hablando de camilleros, estoy hablando de enfermeras, estoy hablando de médicos, estoy hablando de bioanalistas, estoy hablando de especialistas con posgrados que hoy están en la calle protestando y reclamando salarios, sueldos, medicinas, medicamentos, tratamientos, justicia en materia de salud. Entonces, eso es marcar la agenda. ¿Qué es lo que quiere el gobierno, por el contrario? Y tenemos que romperle la cartilla. El gobierno quiere que nosotros nos involucremos en unas elecciones de concejales. El gobierno quiere que nosotros nos involucremos en el revocatorio de los diputados. Ya voy a hablar de eso. El gobierno quiere que nos involucremos en el tema de la elección de una nueva constituyente. No, esos no son los temas que le interesan al pueblo venezolano en este momento. El venezolano quiere que se pare la inflación, que si algo se tiene que congelar es la inflación. Que salga Maduro es lo Entonces, que quiere. También quiere que se salga Maduro. El gobierno quiere un modelo, el pueblo quiere un modelo de gobierno distinto al que hoy lamentablemente tenemos. Y eso, salirnos de ese círculo no es para entrar en el círculo electoralista, por el contrario, es en un círculo de lucha, en una proacción que nos permita retomar con fuerza la ofensiva, que nos dé unidad de propósito. ¿Con quién nos vamos a unir? Ya lo decía Luis, lo decía Andrés Velázquez. ¿Con los partidos políticos? No, tenemos que unirnos con la gente, con aquellos que tenemos propósitos comunes y que estoy seguro somos la mayoría de los venezolanos, más allá del partido donde militemos. Que nos enfoquemos en motivar y agitar al pueblo venezolano en función de los propósitos antes señalados. Y por supuesto que esto rinda también un saldo organizativo. No es cualquier tarea. Hemos dicho 7 tareas que tenemos por delante y en las que estamos trabajando
arduamente en ella y que por supuesto no ha sido fácil porque no tenemos un gobierno mocho al frente y por supuesto también tenemos que darles algunos insumos a la gente de las cosas que también Venezuela ha podido lograr. Por ejemplo, ¿cuántos venezolanos saben que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha nombrado una comisión de encuesta para poder sancionar al gobierno venezolano? Eso ha ocurrido en 99 años que tiene la Organización Internacional del Trabajo, ha ocurrido solo 12 veces. 12 veces solamente en todo el mundo. En el mundo entero, solamente contra gobiernos que violan los derechos sagrados de los trabajadores. Y los últimos países que han sido sancionados ha sido Nicaragua en 1987 en pleno régimen sandinista, Polonia en 1989 en propio régimen comunista, Zimbabue en el 2008. Todo el mundo sabe la historia de Zimbabue, mejor dicho, y el vínculo que tuvo el difunto con ese régimen, incluso al entregarle la espada, la réplica de la espada del Libertador a ese dictador, y fue sancionado por la Organización Internacional del Trabajo, y hoy está siendo sancionada Venezuela por la Organización Internacional del Trabajo, justamente por todas las violaciones que se tienen al mundo laboral venezolano, que no es cualquier cosa. Al venezolano se le expropió su salario, al venezolano se le expropió el trabajo, se le expropió la libertad sindical, acabaron con el poder adquisitivo del sueldos y salario de los venezolanos, se desalarizaron los trabajadores. Esta denuncia y estos insumos tenemos que dárselos al pueblo venezolano, y por supuesto van a venir sanciones contra el gobierno. El gobierno está retardando, no permitiendo que la comisión de encuesta se instale en Venezuela. Bueno, hay malas noticias para el gobierno. Esa comisión no necesariamente tiene que instalarse en Venezuela. Se puede instalar en algún país vecino, se puede instalar en Panamá o se puede instalar en Colombia, vale decir en Cúcuta, en Brasil, para recopilar toda la data y toda la información que esto se requiere. Ojo, esto se está trabajando y fíjate tú los movimientos, o fíjense ustedes lo que se ha avanzado en esto, que todas estas violaciones de los derechos humanos de los trabajadores se está trabajando desde el año 2001, desde que prácticamente Chávez llegó al poder. Acabaron con la CTV, aplicaron la lista Tascón, los 20.000 despidos de PDVSA. O sea, hoy el carné de la patria que sirve para esto, la bomba, el artefacto explosivo que instalaron en Fedecámara, las expropiaciones que han dejado centenares de trabajadores, la capacidad de producción de los venezolanos, la pérdida de la contratación colectiva, la libertad sindical, el sicariato que se ha instaurado en Venezuela, el sicariato laboral que se ha instalado en Venezuela, el utilizar a los colectivos armados en contra de los trabajadores venezolanos, el sindicalismo paralelo, la criminalización de la protesta, la judicialización de la actividad laboral, el acabar con la contratación colectiva como una forma de relación entre el obrero y el patrono. Y hay un elemento curiosísimo, o sea, ya incluso al trabajador no le conviene un contrato colectivo. O sea, cuando a mí como trabajador me dan un contrato colectivo y me amarran a tener el mismo sueldo, el mismo salario durante 2 años, bueno, por supuesto que cuando la inflación llega al 2.7% diario, ustedes sabrán ya por qué no me interesa el contrato colectivo. Pero la pérdida de la estabilidad laboral, todo eso,
es una lucha que hoy tenemos que dar los venezolanos desde la calle. Adicionalmente a eso, todos aquellos trabajadores que teníamos HCMs, hoy lo perdimos. Ya nadie quiere contratar porque la inflación incluso acabó con los seguros de HCM que cualquiera de nosotros podíamos tener, y Venezuela se ha convertido en un gran apartheid. O sea, donde los trabajadores venezolanos están prácticamente condenados a mendigar, a vivir de la miseria, a vivir de otra cosa distinta que no sea su esfuerzo y su salario. Sí, y vamos a seguir escuchando. En otras oportunidades abríamos los micrófonos al teléfono. En esta oportunidad vamos a darle cabida a quienes nos escriben a través de internet y que nos siguen por esa vía. Y por ejemplo, Bisney Teresa Ruiz dice: trabajadores con un seguro de hospitalización que no cubre nada, ni una jeringa. Pero es peor aún, señora Teresa, es peor aún. Hay cualquier cantidad de funcionarios públicos de muchas dependencias del Estado y de los estados que no tienen seguro, ya no tienen ni siquiera la póliza. Es decir, que se enferman, tienen que comprar cualquier tipo de medicamento y no les cubre nada, ni los servicios médicos y nada. Johnny Olivares está preguntando, y quizás cambiando de tema, no sé si vas a profundizar en esto mismo. No, dime. Pero creo que es una pregunta pertinente porque está dirigida precisamente a un diputado como tú. Johnny Olivares pregunta: ¿por qué la Asamblea Nacional no se pronunció ayer a favor del mandato del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿Por qué los diputados no exigen nada?, escribe él. Sí, Olivares me dijiste que se llama. Sí, Johnny Olivares. La Asamblea Nacional debería ser mucho más diligente. No obstante, el día de ayer, el propio presidente de la Asamblea, ante la solicitud hecha por el diputado Juan Pablo González del estado Monagas, una solicitud hecha en relación a ese capítulo, decía, bueno, que se están haciendo todas las consultas jurídicas para el debate de este martes próximo, en donde se debatirá la exposición hecha por el Tribunal Supremo de Justicia, que está operando, como ya todos saben, pues desde el exterior, toda vez que en Venezuela no se pudieron ni siquiera instalar al respecto. Yo pretendo pues que la Asamblea Nacional sea consecuente con su propio discurso y con su propia historia última, reciente, de ser consecuente con la solicitud que se está haciendo y podamos cumplir también con el cometido y el mandato. Y como le decía a Luis Trincado en la antesala de este mismo programa, lo que tenemos que permitirnos es también que no haya temas tabúes. Así es. Que todas las cosas que inquieten o incomoden o fastidien a los venezolanos, poderlos tratar con la altura que el tema requiera, pero sin huirle y sin rehuir al debate y a la discusión pública. Sí, porque te voy a poner un ejemplo. Monseñor Azuaje el otro día tuvo una intervención con un discurso, Américo, que yo creo que da en el clavo y que interpreta el sentimiento de muchos venezolanos. Pareciera que en la Asamblea Nacional a veces los tiempos tienen una marcada distancia con el tiempo del ciudadano común. Y por ejemplo, esto del TCJ está muy bien, todas esas análisis jurídicos, pero el problema es esencialmente político, es un problema de decisiones políticas. Y Monseñor Azuaje decía que a veces en la clase política se estaba en la búsqueda de una perfección que no se corresponde como para contrariar o para enfrentar a un régimen que no tiene ese tipo de consideraciones. Sí, y es importante porque ayer sí se debatió ese tema del que habla Olivares, de la decisión del TCJ en el exterior, en pasillo, vale decir, entre los diputados que estábamos en la plenaria. Yo era uno de ellos, por supuesto, y ahí todos concluíamos, y creo que era unánime, que este no es un tema jurídico. Ojalá y hubiésemos estado en un país con Estado de Derecho. Claro. Bueno, pero no es así.
no es lo que nosotros deseáramos que ocurriera. Yo hubiese querido que mi padre, le decía yo ayer a los diputados, no hubiese tenido diabetes, que finalmente fue lo que lo llevó a la muerte, pero tenía diabetes y entonces en consecuencia tenía que tomar medidas contra la diabetes. Bueno, hoy tenemos que tomar medidas contra un gobierno que viola el Estado de Derecho, un gobierno que cuando menos asesinó la Constitución en un homicidio culposo. O sea, nos fue llevando hasta sacarnos del hilo constitucional, como en efecto hoy Venezuela está fuera del marco constitucional. El hecho de que esté operando un TCJ en el exterior es porque está fuera del marco constitucional. La República está fuera del marco constitucional. Las Fuerzas Armadas están fuera del marco constitucional. Cuando las Fuerzas Armadas se declaran chavistas, socialistas, patria, socialismo o muerte, Chávez vive y la patria sigue, están fuera, por Dios, del marco constitucional. Eso es una realidad que hoy lamentablemente está patente y latente en Venezuela. Sí, estábamos leyendo aquí, nos hablan de la gravedad, es que la gravedad del tiempo lo amerita, dice Hugo Duarte. No hay tiempo que perder, la gente se muere, los niños se mueren, el país se desintegra a pedazos. Y de verdad que se entiende esa tragedia porque la vivimos, amigo Hugo. No estamos exentos en nuestras familias, en nuestros hogares, de vivir la misma situación de los demás ciudadanos. El hecho de estar luchando políticamente no nos convierte en una especie de seres del Olimpo que no tocamos los pies sobre la tierra. Sobre ese tema, Américo, hay mucha... quiero retomar el tema de cómo esa unidad o unión debe fraguarse más bien en base a tareas, a luchas, a formular cosas para enfrentar al régimen que en una sopa de letras de partidos que se sacan una foto y que no llevan a nada. Sí estamos viendo que hay unos grados de organización bastante grandes en las bases. Y yo quisiera que tratemos un tema que tiene que ver también con cierta tolerancia. Me preocupa muchísimo que hemos llegado a un punto que desea la dictadura. Y es a ver a los venezolanos peleando entre sí, tanto en el exilio como en todas partes. Vamos a poder lograr una mayor unidad si permitimos que esta gente, algunos sectores que nunca estuvieron protestando, ahora lo están haciendo. No es como para aprovechar las circunstancias, no es como para darles la bienvenida, en vez de decir, ahora es que vienen. Sí. Yo creo que la pregunta y la reflexión es pertinente y creo que eso nos tiene que llenar también de mucho ánimo. Hace unos años el mundo entero no entendía ni comprendía qué era lo que ocurría en Venezuela. Yo he contado en estos mismos micrófonos cuando nosotros fuimos a hablar con el secretario general de la OEA entonces, del Insulza, y llamábamos al régimen de Chávez régimen, y el secretario general de la OEA nos quitó hasta el derecho de palabra por haber dicho que eso era un régimen. Hoy el mundo entero sabe lo que ocurre en Venezuela, sabe que estamos enfrentando una dictadura, que es una dictadura distinta a la de Pérez Jiménez, diferente a la de Pinochet, distinta a la de Franco. Es correcto, porque los tiempos han cambiado y por supuesto nos enfrentamos a modos mucho más perversos de cómo se atendía, no solamente por la vía de la fuerza, sino por la vía del miedo, de la intimidación, de la diáspora, etcétera, y ir sometiendo a un pueblo por la falta de medicamentos, de medicinas, etcétera. Pero estamos frente a una dictadura, pero también hay un pueblo que se está apeltrechando de nuevas formas de lucha, y eso es una buena señal. Es una buena señal lo que está ocurriendo en Corpolet. Es una buena señal lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo universitario, y es una extraordinaria señal, y por eso lo presentamos como una vanguardia, lo que está ocurriendo en el sector salud, y armonizar esos tres elementos con lo que quiere y requiere el país es una tarea de orfebrería política. Es correcto. Nosotros estamos pendientes de todas las noticias que nos están aportando en este momento nuestros seguidores. Estamos tomando nota, no todas podemos contestar. Vamos al último corte de este programa y ya regresamos.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos en los minutos finales de nuestro programa Andrés Velázquez Contigo. En el estudio les habla Luis Trincado, estoy acompañado por el diputado Américo de Gracia y yo quisiera, dada la brevedad de este último espacio, darle la palabra para que se dirija a todos nuestros oyentes y por supuesto cuenten siempre con el apoyo y con que estamos al lado de las luchas del pueblo, la gente de la causa R siempre pendiente de tener el pie a tierra, el cable a tierra. Américo de Gracia. Sí, mira, hay una máxima ahorita de verdad de buscar los puntos de coincidencia. Buscar el liderazgo acorde con la circunstancia, eso no cae del cielo, hemos hecho 200,000 propuestas en el pasado, seguimos insistiendo en ello. Debo recordar cuando nosotros decíamos, digo la causa R, vamos a escoger el líder, vamos a escoger el candidato en aquella oportunidad en el marco del referéndum revocatorio. Lamentablemente no tuvimos eco dentro del resto de las organizaciones políticas, lo hicimos el año pasado, lo hicimos a principios de este año. Hoy estamos diciendo vamos a volver a insistir en la búsqueda del camino para ponernos de acuerdo y estamos planteando el paro como una plataforma de coincidencia y en esto estamos trabajando. Articular todo este tipo de acciones no es una tarea que se decreta. Lamentablemente, ojalá y pudiéramos decretarlo. No se puede decretar. Ojalá y todo lo que las exigencias que nos hacen los oyentes a través de las redes las pudiéramos materializar. No se puede materializar. La política tiene su propia dinámica y nosotros tenemos que ser artífices de la construcción de esa dinámica. Hay un oyente que pregunta en las redes si el TCJ a nivel sí, la pregunta exacto es, ¿pero eso es un TCJ o son unos magistrados? ¿Pueden ellos de verdad dictar sentencias? Pregunta. Es un TCJ. Dije al principio que estaba roto el Estado de Derecho. En política los espacios y los caminos son largos, son anchos, son ajenos y son de quien los ocupe. Este TCJ que está incrustado en esa cúpula podrida que hoy el Poder Judicial... En la parte norte de la Avenida Baral. ¿Es el TCJ? Yo pregunto. O sea, ¿tiene el aval constitucional? No lo tiene. De hecho, fue nombrado de manera fraudulenta entre gallos y medianoche después de conocerse los resultados electorales del 6 de diciembre del año 2015. De modo que si el que está en el exterior no es el TCJ, el que está en la Avenida Baral tampoco mucho es el menos. TCJ. En consecuencia, hay una ruptura del orden constitucional y tenemos que optar por el camino del sentido común y eso es lo que intentamos hacer desde este programa
y por supuesto desde la calle acompañando a quienes están. Esto es un trabajo de orfebrería. Escuchemos que los trabajadores están reclamando y por supuesto pongámonos de acuerdo los venezolanos para poder salir airosos en lo posible de esta tragedia inducida a la que nos ha llevado y conducido esta dictadura que hoy representa Nicolás Maduro. Johnny Olivares dice, cambiémosle el nombre, diputado, huelga en vez de paro. Eso es lo que mucha gente propone y Johnny, te tenemos que decir que una serie de paros bien organizados, una serie de paros hechos como debe ser, deben llegar al estado final de una serie de paros que es la huelga general. Todo eso es válido, todo eso es como debe ser, pero todo eso debe trabajarse, tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Pongámonos a manos a la obra y pongámonos a ayudar entre todos de manera solidaria como ciudadanos, todos los que pasemos por la calle y veamos a un grupo de enfermeras, a un grupo de empleados públicos, a un grupo de trabajadores manifestando y luchando por sus derechos, sumémonos un rato, estemos con ellos, hablemos, hagamos todo lo posible por mostrar nuestra solidaridad. En la medida que la solidaridad entre los ciudadanos se multiplique, podremos avanzar para derrotar a esta narcodictadura. Saludos a todos, terminó nuestro programa de hoy y nos vemos el próximo miércoles en tu programa Andrés Velázquez Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Gracias, que Dios se lo pague. Estoy seguro de que todos ustedes conocen un café. Muchos lo toman a diferentes horas del día y en distintas combinaciones, y siempre se ha dicho que sirve para mantenerse despierto. Otros lo hacen solo por disfrutarlo, pero el café, señores, el café